Buenas tardes, bienvenidos a todos. En unos minutos más iniciamos con la sesión y los dejamos en el chat el link para que lo compartan con todas sus organizaciones. Bienvenidos. Vamos iniciando. Aquí el link. Y en 4 minutos más vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Dice Angélica, hola, muchas gracias. Saludos desde Cualcomán, Michoacán. Espero haberlo dicho bien, Eva, porque ese sí no me había tocado, pero bienvenida, mucho gusto con lo que nos acompañes el día de hoy. Se unen mis compañeras. Les mando saludos a todas las personas que puntualmente se conectan y no nos dejan. Mónica, Eugenia, creo que es. Sí, saludos desde Meoki, Chihuahua. Saludos, Eugenia. Creo que están con nosotros. Bienvenidos. Ahora está por acá. A52 de Leira, saludos desde Tres Valles, Veracruz. Saludos, Leira. Lili, saludos de Chicoalapán, Estado de México. Bueno, hoy andan con nombres que me quieren hacer que me trabe. Lucy Pérez desde Los Ángeles, California. Está más fácil. Lilia. Perdón, Lilia. Lilia desde Chicoalapán, Estado de México. Bienvenida. Están aquí con nosotros. Ana Fer, saludos de Estado de México, Potitlán, Izcalli. Ese sí me lo sé. Ese está más fácil. Hola, buen día. Saludos. Nomás viene un guión, pero buen día también. Buena tarde para ti también. Bienvenidos. Marce Hernández de Guajuapan. Bienvenida, Marce. Ya desde casa. Rebeca Pérez de Durango. Saludos. Buenas tardes. Rosa María Salazar desde Obregón. Caro Pedraza. Familia Naz. Muchas gracias, Caro, con lo que estás con nosotros. Bienvenida. Sí, ya en unos minutitos más. Y les sigo dejando el link para que lo compartan porque está interesante, bastante interesante el día de hoy. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola Juan, Buenas ¿bien y tardes. tú? Bien, también aquí andamos. Mandando el link y saludos. Ya. Unos minutos más iniciamos. Se une también nuestra compañera, perdón, Noemí Torres, que va a estar el día de hoy acompañándonos. Luzma Nice, bienvenido. Luzma, siempre que no falla en su Siempre tarjeta de presente. checador. Luzma aquí con nosotros desde Ya nos Toluca. dijo presente, Luzma. Sí, ya tomamos nota que sí. Ahora sí podemos comenzar, Luzma, ya estás aquí. Fátima Jiménez va a estar, saludos de Reynosa. Gina García, nuestra amante de Tepic, bienvenida. Entonces ya a unos 2 minutitos de iniciar. Bienvenidos a todos. Compartan el link, va a estar bastante interesante. Hay un tema que creo yo es muy importante, sobre todo por cómo se ha desarrollado esta situación de pandemia, pospandemia, antes, durante y después de la pandemia y la manera de estar trabajando, que pues hay temas tanto de negocio como emocionales que pues, nos llegan a afectar nuestro rendimiento. Entonces es muy importante que lo tengamos eso en cuenta. Señor Luzma, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El gusto es de nosotros, Luzma, qué bueno que nos acompañas y pues que no nos dejes abajo, pues, principalmente. Pero que estás conectada aquí con nosotros, pues muchas gracias a ti y a todos los que se están conectando. Aquí ya en unos minutos más iniciamos. Ya voy a poner el link por si nos gustan apoyar a compartirlo, se lo estaremos dejando. Hola, hola, nos dice Elizabeth, nos dice Gabriela, saludos desde Tehuacán, Puebla. Déjenme ver los saludos que yo no sé si Juan ya los dijo, pero yo apenas lo estoy viendo. Déjenles doy una leída para ver quién nos acompaña. Georgina, saludos desde Nayarit. Siempre también presente desde Nayarit, ¿verdad, Juan? Sí, de Nayarit ahí tenemos una base bastante fiel que no nos deja, eso es lo más importante. Nara Verdín, Rosa Morada, Nayarit, ¿ves qué te digo? Nayarit presente. Nayarit también, y creo que varios de Estado de México estaban también, Durango, Guajuapan, Obregón. Solo decía a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Cajo y Paco, obviamente no pueden faltar.
porque a veces también cuando me castigan a Paco o nomás Paco se conecta, ahí ya nos enteramos de todo el chisme. Buenas tardes y bienvenidos a ambos. Laura Gutiérrez de Ciudad de México, Claudia Castro desde Los Mochis, Sinaloa, Blanca Grijalva, también Blanca que no nos deja abajo, siempre está aquí con nosotros. Cajo y Paco, ya los eché de cabeza. La verdad es que no hay tanta gente, no se preocupen, Cajo y Paco. Nada más díganos, si Ari- estamos los dos o nada más está Paco, ¿no? No, más bien ya no le Acompáñanos. cambian el nombre porque si no los balconeamos. Entonces, muchas gracias, Blanca. Y pues, mira, ya son las 6 de la tarde, se está preparando también nuestra compañera Noemí, no, coman ansias. Jenny Luego Alejandra nos García, dice que es nueva. ay, ¿dónde se me fue? Se me fue. Blanca Buenas Alejandra García, tardes. soy nueva, Alejandra Vázquez de Delicias. Ah, mira, Bienvenida, bienvenida Alejandra. Alejandra, qué bueno que estás con nosotros. Jenny García, muchísimas gracias. Cristel desde Edimburgo, Texas, Edimburgo, perdón, Edimburgo es otro lado. Alma López desde Los Mochis, Elisa Martínez, buenas tardes. Y Enrique Lagunas del Estado de México. Mira, hoy estamos con todo en el Estado de México y Tepic. Entonces, dice acá Valeria Ensenada, Carita Nueva y Ana Fer, yo soy nueva. Anafer Adelante, qué también es bueno. nueva. Aquí es más, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar el link para que todos los nuevos lo compartan, sepan también a qué fue a lo que los metieron y pues estén compartiendo con nosotros. Antes que nada, pues también afortunadamente tenemos mucha gente nueva. Voy a dejar que mi compañera Karina se presente. Bienvenida, Cari. Muchas gracias. Bienvenidos, Karina Estrada, a sus órdenes. Un gusto estar aquí el día de hoy. Y vamos a tratar, no sé si pudieron ver el título de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar un tema que yo siento que nos va a dejar reflexionando, que nos va a dejar pensando, meditando de cómo hacemos las cosas y cómo queremos seguir haciéndolas. Entonces es un tema muy interesante. Bienvenidos, un gusto, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Karina Estrada. Gracias, Juan. Muchas gracias, Cari. Bienvenida. Pues también para las personas que no me conocen y la gente nueva, mi nombre es Juan Carlos Amea, parte del Departamento de Estrategia Comercial también, del área de capacitadores. Y sí, efectivamente, como el título nos lo decía, hay que controlar también muchas veces las emociones que estamos sintiendo dentro de nuestro negocio. Está la famosa frase que dice, pues si te gusta algo, a lo mejor de ahí puedes sacar un negocio, que normalmente se escucha como la adrenalina o la emoción del momento. Entonces es muy importante que sepamos controlar ese tipo de sentir o de acciones que llegamos a realizar, porque al momento que realizamos o queremos empezar a emprender o formalizar un negocio, pues es cuando de repente pues a uno se le acaba el furor, se le acaba la emoción y sobre todo se le acaba el dinero, que es lo más importante. Entonces, antes de que compartas pantalla, Cari, dando un pequeño contexto, normalmente escuchamos que dicen, no mezcles placer con negocios. Y efectivamente es una regla, un dicho muy común, que deberíamos de usar muy seguido, pero también lo más importante es, oye, es que del placer o de la emoción puedes hacer un negocio. Y sí, no están peleados, no, hay que obviamente marcar bien esas diferencias, pero lo más importante es eso. Muchas veces, a lo mejor sí, sobre todo con nosotros que estamos dentro de un mercado de muchas emociones y que trabajamos para y hacia las personas, normalmente es ese rush de adrenalina, esa emoción de, ¿sabes qué? Ahora sí, le entro con Cari. Como decía Nafer, pues a mí yo no estoy llegando apenas ahorita, soy nueva, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces, esa emoción sí es muy importante el no perderla, pero lo más importante es, más que llegar a perderla, es, oye, ¿sabes qué? Anafer se metió con Cari. ¿Cuál va a ser la chamba de Cari? Justamente que no se pierda esa emoción. Tenemos que ser bien claros en que las emociones es un ancla muy fuerte dentro de las personas. Si de repente yo soy una persona muy negativa, que no me gusta estar trabajando, no me desarrollo bien socialmente con las demás personas, pues por más emocionada que esté Karina, si ella me metió a mí al negocio, pues se va a desgastar Karina, le va a perder también la emoción a su negocio y tercero, pues va a decir, ¿sabes qué? Mi hermano, pues gracias, pero aquí cada quien se rompió la taza y se va a su casa. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de estar cuidando. Ni vamos a estar atrás jalando o empujando a las personas que no quieren ser movidas y que no pretenden moverse por su cuenta. Como mismo caso, pues tampoco vamos a dejar que, pum, todo sea de emoción, porque de emociones y de aplausos no se vive. Un negocio real, como lo que tenemos dentro de nuestras manos, dentro de nuestras organizaciones, no puede vivir solamente de, ay, pues si estoy de buenas, pues sí hago el negocio. Y si estoy de malas o me enojé con Cajo y Paco, pues ya no voy a hacer nada, no les voy a hacer caso. Entonces, eso es muy importante que no debemos dejar que ese tipo de sentimientos
más common. Adelante, Cari, si puedes compartir la pantalla, por favor. Claro, adelante. Es un tema muy reflexivo y para los que nos dicen, Juan, Karina, ¿de qué nos están hablando? Ahorita déjense los comparto, permítanme un poquito. ¿Me puedes confirmar, Juan, si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto. Ahora sí, este es el título de nuestro tema, el placer no es lo mismo que la felicidad. Ya para ponerlos un poquito más en contexto de todo lo que nos mencionaba Juan Carlos, ¿no? El que nos decía de por qué va a estar tan reflexivo, por qué necesitamos motivar, por qué no es lo mismo tener estas pequeñas emociones a realmente lo que sería la felicidad. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y también para dar entrada al tema, pues me gustaría pues, poner un ejemplo, ¿no? De a quién les ha pasado o aún les pasa, ¿no? Que tuvieron un momento en su día, unos minutitos, mediodía, tal vez un momento instantáneo, donde nos pusimos muy feliz, nos alegramos mucho por algo, luego se acaba esa emoción y tal vez nos ponemos tristes, nos ponemos con otra cara, con otro humor, pues ahí tal vez es placer y no logramos tener esta felicidad, ¿no? De esto va a hablar un poquito el tema del día de hoy. Así es, Cari. Y pues ahora sí también, por eso me quise adelantar antes de que pusieran el título, el dar un poco de contexto. Ese rush de adrenalina normalmente se conoce o algunos médicos y hay estudios lo conocen como placer efímero. ¿Y qué es lo que nosotros nos referimos felicidad? No, oye, es que a mí me hace feliz compartir con mi pareja, salir al parque. Sí, eso nos pueden dar momentos de felicidad, claro, pero cuando el momento que es por tiempo limitado, donde no podemos extender este tipo de felicidad, pues es cuando nos lo estamos volviendo más bien un placer. Oye, a mí me gusta un chocolate. Sí, efectivamente, hay estudios médicos y científicos donde el chocolate te da justamente esas endorfinas que nuestro cuerpo necesita, que nuestro cerebro lo trabaja y es el placer. Pero no quiere decir, oye, es que si yo estoy con chocolate estoy feliz. Pues no, ¿te produce ese placer durante cierto tiempo? Sí, pero una felicidad es, oye, más bien aunque el ejemplo sea muy burdo, pues puedo estar comprando chocolate cada viernes porque es mi recompensa. Si llego yo a mi meta de trabajo, cada viernes pues voy a tener un chocolate y no tiene que ser tampoco la barra más grande, pero pues un chiquito no pasa nada, pero a fin de cuentas te va a estar produciendo eso. Y lo estamos viendo de una manera que es, si es a largo o mediano plazo, pues sí puede convertirse en felicidad esos pequeños placeres que normalmente tenemos con los famosos 5 minutos o esos descansos que a veces nos damos. Adelante, Cari. Pues sigamos con la siguiente diapositiva que va muy de la mano y es bastante interesante. ¿Quieres que yo entre el tema, Juan? Sí, adelante, por Va. favor. Muy de la mano de lo que estamos hablando va lo que vemos aquí en pantalla, la dopamina y la serotonina. ¿Qué es esto? Como lo vemos aquí, la diferencia, ¿no? De lo que hablamos del placer y la felicidad. La dopamina nos brinda ese placer, esa satisfacción inmediata o ese éxtasis a la sensación de placidez que nos sentimos cuando logramos algo. Pero lo interesante viene cuando lo comparamos con la serotonina. La serotonina, que para mí está muy interesante si quieren poner atención, es esa felicidad, esa sensación de calma, de tranquilidad, de que estamos de buen humor, de que regulamos apetitos, regulamos los ciclos del sueño y que hace que controlemos o que seamos más inmunes o afrontamos de mejor manera lo que es el dolor, ¿no? A diferencia de la dopamina, ¿no? Que también está bastante interesante, pues tal vez es en un momento, en alguna ocasión que les pone el ejemplo de que tal vez nos sucedió algo, nos puso alegre unos minutos y luego se me baja esa energía, luego cambio de cara, cambio de humor. Y la dopamina no, es esa sensación de tranquilidad, de calma, de bienestar. Pero, si quieren, permítanme paro porque veo que ya nos acompaña Wendy y qué mejor que Wendy, que es la experta en este tema. Entonces, antes de seguir, Wendy, Hola, bienvenida. muchas gracias. Una disculpa por el atraso, pero estaba teniendo una consulta. No se Pero sí preocupe. lo que estabas comentando es cierto, esto de la diferencia entre la dopamina y la serotonina, que son dos neurotransmisores muy importantes para que nosotros podamos tener esa estabilidad, esa felicidad, esa calma e incluso que podamos sentir ese placer, ¿no? Ante ciertas, ya sean emociones o incluso hasta alimentos o experiencias. Entonces, es algo que, bueno, no sé qué tanto hayas avanzado, pero es algo que tenemos que tener en cuenta
porque muchas veces nosotros pensamos de, híjole, es que no tengo ese placer a la vida o no tengo esa felicidad, no, o no me siento que a lo mejor en un inicio, cuando entré a mi emprendimiento en Nice, yo sentía esa calma, sentía esa felicidad, sentía ese placer de contactar clientes, de afiliar un cliente y a lo mejor hoy ya no la estoy sintiendo. Y aquí viene algo más a fondo a nivel cerebral. Recordemos que siempre hemos dicho que el intestino es el segundo cerebro y más allá de que se liberen estos dos neurotransmisores a nivel cerebral, también se segregan a nivel intestinal. Nuestra microbiota es una de las que tiene que fermentar y tiene que segregar estos neurotransmisores. Entonces, más allá de nosotros saber dónde o sea, tengo un problema mental o sea, tengo algún problema a nivel cerebral que no está haciendo esa segregación correcta, ese neurotransmisor, o qué es lo que está pasando. Yo creo que aquí, o sea, más allá de en general, ¿no? A la parte de la emoción que nos puede llegar a dar estos dos neurotransmisores, tenemos que enfocarnos también en qué también yo estoy para que por ende pueda haber una mejor segregación de estos dos neurotransmisores. Gracias, Dagui. Como bien lo había comentado, digo, afortunadamente estábamos apenas explicando un poquito, sin entrar en tanto detalle, pero lo más importante creo, desmiéntame si me equivoco, cuando estamos confundiendo justamente ese placer con la felicidad, es cuando empezamos o bueno, el cuerpo normalmente y psicológicamente empieza a buscar más de ese tipo de emociones, ¿no? O factores que estén generando justamente esa dopamina. Y como bien Sí. mencionaba Karina, que la serotonina es un proceso que si se fijan dentro de la imagen, recorre más sectores dentro del cerebro, pues obviamente por eso se llama un poquito más o se entiende como la felicidad a largo plazo, porque como bien mencionaba Wendy, oye, ¿qué es lo que pasa si y de repente nomás busco una actividad, me quedo con ese rush de adrenalina o de placer y hasta ahí queda? Sí, efectivamente, como bien lo mencionaron en un principio, sobre todo este negocio que se basa mucho en emociones, tenemos que saber diferenciar eso. Con el ejemplo que les ponía de, si Karina me invita a mí, yo soy una persona negativa, o que solamente está buscando esos altas o esas altas de dopamina, pues muy difícilmente voy a poder lograr concretar un plan de trabajo completo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el segundo día ya no me produce esa misma cantidad de dopamina y lo voy a empezar a dejar, lo voy a dejar y para el viernes, pues Karina ya me quiere ahorcar porque no cumplí ninguna de las metas. Así Entonces, es. lo más importante es que con la serotonina, al igual que desarrolla un poco de más campos o toca más bien más campos dentro del cerebro, es por eso que se da algo más a largo plazo, que también como vemos en la gráfica, hace que controles ciertas cualidades que debemos de tener, que normalmente que si tienes ese puro rush de éxtasis de, oye, es que estoy bien contento y todo, pues es cuando más te desinhibes, o a lo mejor cuando traes la adrenalina de que, oye, vi que molestaron a alguien en la calle, pues ahí te quieres sentir el luchador más grande del mundo, ya te quieres agarrar a golpes, también mucha dopamina, pues es justamente eso, los ciclos de sueño, pues no los vas a tener, de igual, vas a tener una muy mala higiene de sueño, y sucesivamente todos estos puntos que estamos viendo aquí, con pura dopamina no se va a estar logrando. No, y de hecho, más allá de este, como te decía, de estas, podríamos decir, emociones que te da, que es la sensación de la dopamina en específico, la sensación de placer y la serotonina, la felicidad, tienen también efectos hacia que te puedan llegar a dar cierto beneficio a nivel muscular, a nivel de intestino, a nivel cardiovascular. Entonces, no pensemos de que solamente es pues son dos hormonas que vamos a presentar. Muchas veces que decías tú, ¿no? A veces sentimos ese rush y esa adrenalina, por así decirlo, que tiene, que es otro neurotransmisor que está muy asociado a estos dos, que sentimos como de, no manches, a lo mejor fui a correr en moto y sentí cómo se liberó esa Te baja uno serotonina y temblando todavía. dopamina y dices tú, y también la adrenalina, porque hasta en cierto punto hay personas que sí le tienen un poco de miedo a la velocidad en las motos y dicen, pero me sentí feliz, sentí un placer, me sentí pleno, me sentí extasiado, lo que tú gustes y mandes. Y ahí las situaciones de que a veces siempre estamos como en busca
de esa sensación que sentimos en el momento en que hicimos esa actividad. Y a lo mejor no todas las actividades te van a generar ese placer y esa felicidad, ¿no? Porque hay actividades más tediosas, pero eso no significa, y aquí te cojo mucho cuidado con esto, porque hay muchos medicamentos que son tanto que ayudan a segregar más dopaminas o serotoninas en personas que tienen depresión, otros trastornos de ansiedad u otros problemas. Y ojo aquí, porque antes de comenzar a decir, yo tengo este problema porque sabes que yo no tengo esa felicidad, checa primero qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Es decir, sabes que tengo una buena alimentación, tengo una buena higiene del sueño, tengo una buena relación personal con mis colaboradores o con mis compañeros de trabajo, porque eso va a afectar de alguna manera a nivel en sí de la segregación de estos dos neurotransmisores importantes que no se segreguen como deben de, y vas a empezar a lo mejor con más depresión o te vas a sentir más bajoneado. Entonces sí hagamos énfasis de que, ok, yo necesito estas dos cosas porque los producimos y hay cosas que las producen también, ya sean actividades o incluso hasta comidas. ¿No les ha pasado a usted que a ustedes dos que a lo mejor comen algo que dices tú, no manches, qué feliz me hizo a lo mejor esa bola de Claro, helado como gordo de culpable. vainilla, de vainilla, ¿verdad? Ay, de Claro, Obviamente chocolate. de que hay otro vainilla. sabor. Ah, sí, los tres somos team vainilla. Entonces, si nos comemos una bolita de helado de vainilla, hasta sientes qué rico, me lo disfruté, ¿no? Se sentí apapachado o sentí que me relajé o hasta se me mejoró el día solo comerme mi bolita de helado de vainilla. Eso pasa, o sea, nosotros podemos encontrar esos pequeños momentos de liberación de serotonina o dopamina cuando hacemos alguna actividad que nos apapacha. Por ejemplo, hay personas que lo tienen con el café y me pasa mucho que en consulta me dicen, no me quites el café, por favor. El café es lo que a mí me apapacha y es lo que a mí me gusta y yo tengo un ritual para hacer el café y mientras hago ese ritual siento ese placer y esa felicidad de que me voy a saborear mi tacita de café. Lo mismo puede pasar con cualquier alimento o puede ser con cualquier actividad o incluso hasta cuando vemos a nuestros novios, ¿no? O a nuestras parejas, lo ves y dices, híjole, ya me tranquilicé, ya empecé a liberar serotonina, ya empecé a liberar dopamina porque estoy viendo a este muchachón o a esta muchachona que me está alegrando el día. Lo mismo es. Entonces, pero el problema es cuando nos hacemos adictos a esa segregación constante. Y el problema es cuando ya empezamos a caer en hábitos que hacen que se segregue, pero no es un hábito muy bueno, porque a la vez, como les digo, o sea, se libera de serotonina y dopamina y se va a liberar un poco de adrenalina. Y entonces sí podemos llegar a, que es como un mecanismo de supervivencia, por ejemplo, el ejemplo que decía de la moto, ¿no? Te echas a correr en una moto que tú no la estás manejando, la está manejando alguien más, pero dependes que ese alguien maneje bien y que no la vaya a regar y que no te vayas a accidentar. Entonces estás liberando, si estás sintiendo el placer, ¿no? De, híjole, voy a toda velocidad, pero si vas con el miedo de decir, ¿en qué momento nos Me voy a estampamos? partir. Exactamente. Entonces ahí sí tenemos que tener un poquito más como de, de cautela. Y qué bueno que tocó un punto antes de pasar nada más a la siguiente diapositiva, que es justamente esa parte. También no solamente se da en actividades o en comida, también se dan las personas. Y ojo, y muy importante también, y mucho cuidado en este tipo de negocios, porque va a haber gente que va a decir, oye, es que yo estoy con Wendy, siempre está alegre, siempre está todo, y puedo generar dopamina al estar conviviendo con ella. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estilo de vida o la manera en la que Wendy se desarrolla pues siempre estar activo, maneras que hacen que la gente que está con ella tengan ese rush o esa subida de dopamina. Mira. También, en caso contrario, si tenemos gente que también es, oye, ¿sabes qué? Yo sé que si voy con Karina, pues ves más calmada la cosa, somos más analíticos, está más centrada en diferentes cuestiones del negocio y todo, también me va a generar ese tipo de adicción, más que llegar a ese exceso, como bien lo menciona Wendy, de generar esas adicciones, ya sea alimentos, personas o actividades, tenemos que encontrar un equilibrio y un balance como todo. Recordemos que tanto en alimentos, en actividades, herramientas sociales, con todo lo que tengamos a la mano, el exceso siempre se va a perder. Entonces, en Exactamente. exceso, pues tenemos aquí el claro ejemplo de que, pues si a fin de cuentas, como toca muy pocas áreas del cerebro, pues ya va a haber, por más actividades que tengas, oye, es que estoy vendiendo 24 horas al día. Pues sí, pero ya no le puedes agregar más horas. Ya no puedes generar dopamina de la venta porque el día tiene 24 horas nada más. Y así estés las 24 horas trabajando,
¿Qué es lo que tienes que hacer? Convertirlo eso en serotonina. Oye, Juan Carlos nada más puede vender 24, pero faltan las 24 de Karina y faltan las 24 de Wendy. Si yo empiezo a generar una red, pues sí, yo voy a estar generando mi dopamina y mi serotonina a través de un plan bien pensado de trabajo. Y ahora sí, sí que vamos a la que sigue, Cari, para Gracias, ir Juan. Pero tocando a esos mí me puntos. gustaría también mencionar algo que mencionaba Wendy, que me dejó pensando, ¿no? Cuando decía que todo lo que está a nuestro alrededor, o nuestro ambiente, o cómo nos sentimos, o todo lo que nos rodea, nos afecta en esta felicidad, pues me lleva, o me deja pensando de que pues todos tenemos nuestro concepto de felicidad, nuestra definición, ¿no? Lo económico, el amor, la familia, pero pues para mí, desde mi punto de vista, pues es ese proceso o este conjunto de experiencias vividas, ¿no? De todo lo que nos rodea y de cómo enfrentamos cada una de esas experiencias. Y que va mucho de la mano con lo que tú dices, Juan, de una vez que logramos ese placer, ese bienestar, cuando yo ya tengo esa visión o esa felicidad o ese bienestar conmigo mismo, pues yo hasta veo mi negocio de otra manera y todo lo que me rodea de otra manera, ¿no? Si algo no sale como yo lo planeé, como yo ya tengo ese control o ese bienestar o esa satisfacción, pues ya lo veo de otra manera, lo manejo de otra manera, ¿no? Ya con alegría comparto el negocio porque yo ya estoy bien conmigo mismo, ¿no? Y que crezco red, crezco venta, empiezo a juntar todas esas experiencias y las enfrento de otra manera, ¿no? Les doy otra visión o otra forma de enfrentarlas, ¿no? Así es. Yo Aquí creo que también igual, perdón, si quieres cambiarle en lo que cambias, nada más, por ejemplo, Wendy, en este caso sería, el tema que maneja Cari es, efectivamente cada quien tiene la felicidad definida pues, por sus experiencias, educación y todo. Al momento que nosotros convertimos obviamente esos saltos de dopamina en serotonina, que ahí tenemos que dice que es a largo plazo, pudiera llegarse también a mencionar como a nivel psicológico que sería una madurez, porque a lo mejor pues sí, a mí me daba emoción o me causaba serotonina, pues generar 5,000 pesos, pero pues iba y me lo reventaba el fin de semana y pues ya no tenía el lunes nada. A que, oye, estás generando a lo mejor 10,000, pues es ok, ya tengo pues tanto para la luz, tanto para el gas, tanto para y pues ya es, a lo mejor no voy, me va a quedar 500 pesos para el fin de semana, pero pues yo sé que estoy tranquilo porque pues por lo menos voy a tener luz, agua y gas durante 28 días. Así es. Mira, yo sí hay, ¿cómo explicártelo? Te voy a poner un ejemplo. Hablábamos del helado, ¿no? Y decíamos, es que el helado a mí me da placer. Se sabe perfectamente bien que el azúcar es pues es un ingrediente o es un elemento que genera más adicción que incluso hasta las drogas. Y se ha visto muchos estudios científicos de personas, estudios aleatorios de personas que se les pone a hacer estudios de imagen como resonancias magnéticas, se les da a comer un dulce y se ve cómo ese cerebro segrega más ciertos neurotransmisores de placer y de felicidad que en comparación al consumo de una droga como cocaína. Ojo aquí porque no estoy diciendo, entonces dice la doctora que mejor consumamos dulce o cocaína, no va Esto por queda ahí, grabado. ay, no va por ahí, Juan. no va por ahí. O sea, a lo que voy es, con la dopamina tenemos ese, miren, lo que nosotros llamamos las hormonas del amor, de la felicidad, no solamente serotonina y dopamina. Y por eso les digo, muchas veces cuando nosotros tenemos ese éxtasis, ¿no? De que vivimos o comimos o sentimos algún placer con algo o con algún alimento o lo que sea, pues nosotros estamos en búsqueda de ese placer, que es esa dopamina que sí es adictiva. Pero la situación es que no solamente se va a agregar la dopamina y la serotonina, se va a segregar adrenalina, oxitocina, vasopresina. De hecho, la vasopresina es la que se le conoce como la hormona del miedo. Entonces, es una hormona antidiurética, entonces sí vamos a llegar a causar ciertas alteraciones. Ahora, esto que dices tú de que, híjole, entonces a lo mejor yo cómo puedo regular ese placer, hagamos, una de las cosas que se pueden hacer es el presupuesto, como tú decías, ¿no? A lo mejor yo me gané 5,000, tuve 5,000 pesos en ganancia y a lo mejor esos 5,000 pesos yo lo voy a poner para luz, agua, gas y a lo mejor el 25% de esos 5,000 yo voy a ocuparlos para ya sea ir a darme ese gusto que quiero desde hace rato, ya sea ir a comerme mi heladito, ir a correr en los go-karts o ir a jugar
a lo que tú gustes y mandes, ¿no? Eso que tú sientes que te da placer, pero poder disfrutar ese 25. De hecho, hay muchas reglas en la finanza que siempre dicen, si tú tienes un salario, tu salario tienes que dividirlos en diferentes segmentos y decir, bueno, esto es de gastos de casa, esto es de gastos personales y esto es de ahorro o de vagancia, ¿no? Eso es lo más ideal que nosotros hagamos. Pero el problema es de que nos llega el dinero y ahí es cuando se vuelve adictivo, porque dices, yo me quiero ir a subir otra vez a esa moto porque yo quiero volver a sentir ese rush de adrenalina, quiero volver a sentir ese placer que sentí mientras iba a toda velocidad. Y hay un momento en que ya no llegas a la parte sana. Es lo que sienten las personas con drogadicciones, que sienten a lo mejor con alguna droga un efecto placentero y continúan y continúan y continúan. Por eso les digo, no es mala, pero también en muchos excesos llega a ser un punto en que no hay un retorno. Y el problema es qué tanto puede contribuir esta segregación de esta hormona junto a segregaciones como la vasopresina o la oxitocina o la adrenalina, que incluso te puede llegar a elevar cortisol, qué tanto te va a afectar a tu día a día, ¿no? Ahora, sí, la diferencia es que una sí es adictiva y la otra no, porque la felicidad, bueno, aquí depende cada uno, ¿no? Y el concepto que tenga de felicidad. A lo mejor para mí la felicidad son esas pequeñas cosas que te pasan en el día, ¿no? Y que te van alegrando de alguna manera en el día. Que si en el negocio te compró una cliente, que no esperabas que una clienta te comprara una gran cantidad de joyería, si a lo mejor lograste hacer los puntos que necesitabas para tu meta, lograste hacer el avance dorado, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Aquí ya va a cada persona, qué es lo que lo hace alegre, lo hace feliz. Entonces se hace como más estable y se puede decir que es más a largo plazo, no es algo momentáneo, ¿no? No es algo que se va, que es efímero, ¿no? Que lo tienes y lo sueltas. No es así, porque es algo que tú lo estás palpando, no es tangible exactamente, pero lo estás viendo, lo estás sintiendo. Mientras que lo otro en un segundo se te va. Se hace la liberación de dopamina y ya se te pasó el placer y dices, híjole, ¿y ahora? Quiero más. Mientras que con la serotonina, como es algo más constante, pues estás sintiendo siempre ese impulso o estás sintiendo siempre ese estado de bienestar. Ahora, normalmente, como lo dice aquí la presentación, ¿no? La dopamina prácticamente lo experimentas solo, porque es algo que tú solito sientes, no es como que algo que puedas compartir. Mientras que en la serotonina, como tienes esa felicidad, esa estabilidad, esa calma, pues incluso tú puedes transmitir esa felicidad y esa calma, como decía el ejemplo Juan, ¿no? Es que a lo mejor con Wendy, pues todo el mundo está contento, pues todo el mundo sale contento y dices, no manches, es que esta mujer irradia felicidad. Pero con Karina dicen, pues Karina es más calma, Karina es como más, pues sé que con Karina pues voy a salir relajada, voy a salir calmada porque no voy a tener como esa misma energía que va fluyendo, ¿no? Y con la serotonina sí lo puedes dar. Entonces, ahora, otra cosa también es que con la felicidad, a veces también la felicidad empalaga, ¿no? Que dices, híjole, es demasiado, me siento muy, muy feliz, que incluso a veces uno dice, ¿no? Pues como que me radia mucha felicidad que hasta ya me empalagó, como que ya no quiero estar con ella, ya quiero estar como más calmada, quiero estar con alguien que esté como más relajada, más calmada y todo esto. Y esta está como muy alegre siempre. O sea, ya no quiero estar tan alegre, o sea, me irradia demasiada alegría que hasta me siento, ¡ay! ¿No? Suele pasar porque nos Ya hemos estaba de encontrado a brinquitos al personas. baño. Ajá, exactamente, y hacemos, sí, o sea, decimos, ¡ay, qué alegre! ¿No? Llega un punto en que uno dice, ya es demasiada como esa emoción que estoy sintiendo. Con la dopamina es, me siento bien y quiero más, dame más, quiero seguir sintiendo ese placer que sentí. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer la diferencia. O sea, hay una línea muy estrecha. Eso sí les puedo decir. O sea, la línea entre una cosa y la otra es muy estrecha. Y muchas veces confundimos el placer con felicidad. Pero el placer es algo pues, volátil. O sea, un día lo tenemos y en otro momento ya no está. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso. Si a nosotros nos está yendo bien el negocio, ¿sabes qué? Estoy ayudando a un cliente que pueda afiliar a más gente, les estoy ayudando con sus juntas, pues eso me va a dar un placer porque sé que le estoy ayudando a esa persona. Y también me va a dar felicidad porque sé que esa persona va a poder por fin lograr su meta, ¿no? O sea, esa es la pequeña diferencia que a lo mejor muchas veces dice la gente, es lo mismo. No, no es lo mismo, son dos cosas Como muy dice, van a distintas, la par, pero pero van a tienen la una par, delgada pero tienen línea, exactamente. porque justamente no podemos caer, como bien lo decía, en exceso y tomándolo, yo creo que sí, como lo tenemos ahorita en pantalla, dopamina, como decía, que solamente se experimenta solo y es de corto plazo, yo lo estoy relacionando mucho con la venta. ¿Por qué? Pues ¿cuántas veces puedes vender? Una, dos, tres veces a la misma persona,
pero yo le vendo a Karina, Karina me compra, listo, se acabó. Y justamente experimenté solo esa venta y fue a corto plazo porque literalmente nos vimos, nos entregamos producto y listo. En cambio, serotonina que ahí los dos puntos clave, creo yo, es incita a dar y normalmente se comparte, justamente lo podemos relacionar con lo que es crear una red. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y como bien decía Wendy, pues hay veces que dices, ya, o sea, mucha felicidad, pero nadie está tan feliz porque se tropezó y se pegó en la boca, ¿no? Por así No. decirlo. Pero, pues a fin de cuentas, aunque la persona a lo mejor puede irradiar demasiada dopamina o felicidad en este caso, pues, lo más importante es que tenemos que ver el segundo punto, serotonina. Es algo a largo plazo. Oye, ¿cómo realmente yo puedo generar mayores ganancias dentro de mi negocio? Obviamente con la base que es este negocio, que es compartir la oportunidad de tener tu propio negocio, tu propio empleo, que es, ahí dice el punto 3, se comparte, y llega con el último punto que es, me siento bien. Oye, ¿qué es lo que pasa si yo veo que Wendy cumplió su meta, que Karina subió de rango, que ambas se ganaron un rango de ventas y que los tres nos vimos en Riviera Maya? Justamente es eso. Oye, qué felicidad me da y qué gusto de que no todo dependía de Juan Carlos. Simplemente Juan Carlos le dio las herramientas a Karina y a Wendy, cada quien dependiendo de las urgencias que tenía su estilo de vida, su situación económica o cómo ingresaron, depende del contexto en el que ingresaron al negocio, pues justamente nos va a dar esa felicidad más a largo plazo llamada serotonina, que es, oye, ¿sabes qué? Oye, qué buena onda. Karina a lo mejor fue su segundo viaje y Wendy a lo mejor fue el primero porque nunca, no conocía Cancún. No importa, o sea, independientemente del contexto en el que cada uno, la red siempre lo vamos a tener del lado derecho, o en este caso viéndolo de frente a mi lado derecho, que es la serotonina, es algo a largo plazo y te incita justamente a dar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, nuestros logros, en una sesión ahí en Riviera Maya, decía, siempre hay que tener gente con qué celebrarlo, sí, pero normalmente las cosas, cuando no son tan de corto plazo, no nos da tiempo, eso es la verdad. O más bien no nos hacemos ese tiempo, simplemente dices, oye, ¿sabes qué, Wendy? Sí, subí de rango. ¿Sabes qué, Karina? Sí, ya te veo ahí en Riviera, ya no me estás dando lata, ¿no? Porque quería salir ya del asunto, pero a fin de cuentas es diferente que a lo mejor nos vemos los tres allá en Riviera, oye, qué padre, qué bueno que lo lograste, qué bueno que también lo podemos estar compartiendo y sabes que a lo mejor la meta es que no seamos tres el siguiente año, que seamos en el siguiente viaje seis y así sucesivamente. Cada quien nos vamos a ir dando esos plazos, esas maneras de trabajar para que, como bien mencionamos, aunque son sentimientos, emociones y también sustancias químicas que normalmente produce el cuerpo que van pegadas de la mano, sí hay una muy delgada división, creo yo, pero que tenemos que tomar siempre en cuenta. Porque el punto también a nivel salud recae en lo mismo. Todo en exceso es malo. Ni tampoco que te corra tole por las venas de calmado, ni tampoco es vámonos todo el rato así como si estuviéramos con 3 Red Bull, 2 Cocas y 2 Monster. Entonces, No, eso es lo principal que tenemos que De tener la en doctora, cuenta. no, Juan. no, Sí, no no, digas no. eso. Perdón, promoción no pagada, pero bueno, aquí a fin de cuentas, para eso tenemos el T-Matcha, entonces no se anden metiendo otras cosas raras, pero lo más importante es eso, no podemos caer ni en uno ni en otro. Y recordemos que la clave, o muchas veces lo hemos mencionado, es siempre encontrar un equilibrio. No todo es ni blanco ni negro, tenemos que saber navegar por un mar de grises. Si quieres, Así es. adelante con la siguiente, Cari. Mira, fíjate que aquí quiero contestar una pregunta que pone Marisol. Las Ujú. personas que pasamos por un cuadro de ansiedad y depresión, lo que tenemos bajos es la serotonina, sí, porque muchas veces cuando nosotros no tenemos una suficiente segregación de serotonina, cursamos con momentos de depresión. Entonces, por eso les decía, o sea, un cuadro, y qué bueno que tocamos este tema porque va mucho de la mano que hoy en día la pandemia vino a relucir muchos problemas de salud mental que ya no es un tabú. O sea, a lo mejor antes de la pandemia tú le decías a alguien, oye, tenía crisis de ansiedad y te quedaban Te viendo decía, como de, órale, no, sí, o ánimo, ¿no? O piensa en otra cosa. O a lo mejor decías, es que me sonríe. siento, y llegamos, y lo típico que teníamos la imagen era que una persona que tenía depresión era una persona que no se quería levantar de cama, que estaba cansada, que no tenía ningún motivo o no tenía nada que la alentara a salir de cama, ¿no? Porque sentía que todo le daba igual. Hoy vemos que hay personas depresivas funcionales. O sea, hay personas que se salen de casa, trabajan,
tienen un negocio exitoso, pero simplemente no sienten esa felicidad. Y ahí puede haber un problema en la segregación de serotonina. Pero también hay que preguntarnos, y por eso siempre les digo, ¿qué hay más atrás? O sea, a lo mejor tú traías una situación, bien dice el dicho, ¿no? Que las personas con depresión es porque cargan con un pasado o siguen pensando en el pasado. Las personas con ansiedad son personas que están pensando o cargando con el futuro. Y por eso siempre decimos vivamos el presente. Sé que es algo cliché y es algo que uno dice, híjole, ¿cómo me vas a decir eso, doctora? Si a lo mejor, pues te estoy diciendo que me siento mal. Entonces, hoy en día el problema es de que hemos abusado de muchos medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, que van a ayudar la regulación tanto de la dopamina como la serotonina. Pero la situación es la siguiente, y por eso se los dije y sin mucho hincapié en el inicio cuando empecé a platicar. ¿Qué está pasando atrás? Oye, ¿por qué yo no estoy liberando serotonina? Bueno, tienes depresión. Ajá, pero no es como que un día me cayó la depresión del cielo y dijo, yo te voy a dar depresión y aquí te va. No, Es gripa. algo está pasando, algo a nivel orgánico no me está dejando que yo segregue como debo estos neurotransmisores. Y aquí es donde entramos mucho nosotros, al menos en la parte de la medicina funcional, entramos y decimos, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo están tus relaciones cercanas? ¿Cómo es la comunicación con tu pareja? ¿Cómo es la comunicación con tus hijos? ¿Cómo es la comunicación con tus colaboradores? ¿Cómo es tu comunicación con tus compañeros? Ahí hay fricción. A lo mejor eso te está haciendo también que estés de alguna manera como liberando ciertos neurotransmisores en exceso que no deberías y eso está inhibiendo la serotonina y la dopamina. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes cuando me dicen, oye, voy a ir con un psiquiatra, pregúntale, oye, pero ¿por qué no estoy agregando serotonina? ¿O que me vas a dar un medicamento que va a hacer que se dé un poco más de serotonina? ¿O un medicamento que va a hacer algún efecto hacia el nivel de la dopamina? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No es porque simplemente hoy yo quise amanecer triste y hoy simplemente quise decir, oye, quiero que me dé una crisis de ansiedad. No, porque yo Ya casi es hora. sé perfectamente, sé perfectamente bien qué es una crisis de ansiedad y a lo mejor hay personas que nunca lo han sentido y hay personas que cuando lo sienten puede ser muy leve o puede ser de literalmente sentir que se van a morir, que les va a dar un ataque cardíaco, porque la mayor parte de las personas que padecen de crisis de ansiedad van a parar al hospital porque piensan que les está dando un infarto. Entonces, pero ¿por qué te está dando? No te está dando simplemente porque tu mente digo, vamos a pensar en el futuro y nos vamos a enfocar en el futuro y el futuro es lo que tenemos que ver y te vas a proyectar un futuro, entonces te va a crear ansiedad. No va por ahí. Entonces, todas las personas que nos están viendo, la audiencia, si ustedes van con un psiquiatra, oye, pero ¿por qué me está pasando? Entonces, pero debe haber alguna causa, no es simplemente porque el cerebro hizo un cortocircuito y dijo, ya no te voy a agregar serotonina. No, hay un trasfondo siempre de todo. Y eso muchas veces nosotros en medicina funcional se lo hacemos entender a nuestros pacientes con problemas de depresión y ansiedad y les decimos, ¿sabes qué? Hay que checar un poquito más tu intestino, porque el intestino es el segundo cerebro y también en el intestino se segrega serotonina y dopamina. Y a lo mejor el problema no es aquí arriba, a lo mejor el problema es ahí abajo. Y a lo mejor hay algo que no te está dejando a esa microbiota segregar esos neurotransmisores como DVD. Y a lo mejor, o hay algún microorganismo que te está exacerbando esa inhibición de la segregación. Entonces, me explico, o sea, seamos conscientes en ese sentido. No aceptemos, yo siempre les digo a mi paciente que no reclama o que no dice por qué, es paciente que no le estás instruyendo realmente o no lo estás educando, por así decirlo, del por qué la situación. Yo no doy un fármaco simplemente por darlo, yo doy un fármaco cuando hay una real y basada evidencia de que tengo que dar el fármaco. Si yo sé que tengo una paciente que me dice, ¿sabes qué? Estoy con ideas suicidas, no me quiero levantar, incluso estoy haciendo cosas nocivas para mi salud, yo sé que esa persona yo tengo que darle un fármaco, porque no voy a sacarla ahorita, o sea, tengo que sacarla primero poco a poco con un fármaco e ir viendo, llevándola otra vez el río al cauce para yo poder decir, ok, esto está pasando, entonces esto tengo que mejorar mientras el fármaco me va haciendo un efecto y ya después vamos viendo cómo te voy quitando el fármaco. Pero hoy en día hay muchísimas personas que en la pandemia, y no está mal, que en la pandemia llegaron y dijeron, tienes depresión y les dieron un fármaco. Y hoy dicen, oye, pero yo ya no sé ni por qué estoy tomando el fármaco. A lo mejor en ese momento tuve el hecho de la pandemia, me generó ansiedad porque no sabíamos en qué momento íbamos a salir, no sabía si me iban a correr, o porque a lo mejor perdí un familiar y caí en depresión y caí en ansiedad, pero yo ya a lo mejor ya salí, pero yo sigo con un fármaco. Puede ser que el fármaco te ayudó, pero a lo mejor ya no necesitas el fármaco.
porque ya no tienes esos detonadores que estaban haciendo que tú cayeras en esa depresión. ¿Ok? Ya, y además estoy viendo muy importante aquí, si quieres moverle a la siguiente, Cari, Claro. que lo más importante es van a decir, oye, ¿en qué momento se vino esto a ser una sesión de salud? No, a fin de cuentas No, recordemos que no está peleado el negocio con la salud y por ende se creó lo que es el modelo NICE 360 ES, que recordemos, la S significa salud y muy importante ahí y por eso nos fuimos con esta imagen porque como bien lo mencionaba Wendy y se ha mencionado en diferentes ocasiones, los problemas psicológicos, emocionales, no es enfermedad exclusiva de loquitos, de gente de la calle o de gente que está en manicomios o está entrando y saliendo de psiquiatras. Son efectos que nos pueden pasar a todos y cada uno de nosotros, de los aquí presentes, y muy importante es ¿por qué esta imagen? Recordemos también, como bien mencionaba Wendy, tú puedes ver a la persona más contenta del mundo, pero no sabes qué es lo que está pasando aquí. Y contento lo definimos nosotros de diferentes y maneras muy banales. Oye, es que sonríe mucho, es que siempre está feliz, es la persona que está brincando, parece Tigger de Winnie Pooh, porque está brincando nada más la persona y avienta unicornios y besos y abrazos. Sí, pero eso no quiere decir que todo está funcionando también acá. Entonces, lo más importante es, tenemos que darle la connotación y la seriedad necesaria a cada uno de nuestros padecimientos. Tanto hay padecimientos físicos, internos, que no se pueden ver también, y también hay trastornos psicológicos. Entonces, es muy importante que le demos la connotación y ojo, muy importante, estos tres factores influyen dentro de tu manera de actuar laboralmente. Oye, es que si yo siempre tengo ese cuadro de ansiedad o ese cuadro de presión, pues no voy a poder crecer tampoco a nivel laboral. Me va a costar trabajo socializar, me va a costar trabajo invitar gente al negocio, me va a costar trabajo yo mismo poderme sacar de mi casa, de mi cama, para irme a poner a hacer mis acciones del día a día. Entonces, es muy importante que, ojo, como bien está ahí la imagen, reguemos bien y no es solamente el decirnos, ah, no, sí, pues ya mañana sonrío, como decía, pues ya mañana me toca ansiedad, el sábado descanso y el lunes regresamos. No, tenemos que estar planteando bien dónde estamos parados, tanto emocional, tanto salud, como laboralmente. Entonces, es muy importante que si estás presentando alguno de estos padecimientos, sin ninguna pena decir, ¿sabes qué? Acudo al especialista terapeuta, psicólogo, etcétera, etcétera, lo que te vaya a estar ayudando. Así como cuando bien menciona Wendy, oye, si yo me siento mal, voy y tomo un medicamento, tratemos de evitar eso también. La automedicación normalmente hace que las personas, nosotros mismos, nos hagamos peor los problemas. Y digo nos hagamos porque también me incluyo dentro de la lista que a veces nos regañan por ahí, pero lo más importante es, no tienes que hacer cosas que tú no sabes, simplemente acude con el experto. Oye, si a lo mejor tu agenda es muy ocupada y no tienes ese tiempo, vamos a ir definiendo entonces que el problema no está en que no tenga el tiempo, sino en cómo está planeada mi agenda. ¿Qué es lo que mencionaba Wendy? ¿Qué hay atrás? Oye, si soy una persona que durante las 24 horas no le puede tomar una llamada a nadie, oye, estoy planeando algo muy mal. Tengo que empezar a mejorar mis tiempos y la manera en cómo estarme desarrollando también laboralmente, porque si no, pues una semana de 24 horas sin estar sin descanso, los 7 días a la semana, 2 meses, estás en el hoyo. Entonces, exactamente. es muy importante que sepamos nosotros cómo manejarlo como un esquema que es integral, que la salud es parte de tu negocio y que si no puedes o si no estás desarrollando bien las actividades como tú lo planeaste, tenemos que modificar, no la meta, se tiene que modificar el plan por el cual tú definiste esa meta. ¿Por qué? Porque sin esa modificación al plan y te quieres cerrar y ser cuadrado en, no, es que yo tengo que lograrlo así de esta manera porque así me dijeron, así lo planeé y no me gusta cambiar, a fin de cuentas, eso te va a estar afectando más a ti y puede causar muchísimos estragos y efectos dentro de una red también de personas. ¿Por qué? Si vemos que Karina siempre está estresada, nunca tiene tiempo para nosotros, no puede atender nuestras llamadas, nuestras solicitudes o nuestras dudas, pues tanto Wendy y yo, que a lo mejor pertenecemos a su red, pues nos vamos a estar dando de topes, porque vamos a decir, oye, pues es que no quiero llegar a como está Karina, mejor me retraigo en mi negocio, me voy más lento, a paso tortuga. Y me va a decir, no, pues ¿sabes qué? Me estoy saliendo del estrés de una jornada laboral de una oficina, me ponen peor que chancla, entonces, pues no, ¿sabes qué? Ahí muere. Entonces tenemos que saber que nuestras acciones, tanto las que pensamos que no se reflejan dentro de nuestras organizaciones, van a permear.
porque de una u otra manera va a hacer llegar que las personas digan, es que Karina siempre está estresada. Aunque sea el mejor rango de venta, de plan de carrera, de todo, pero dices, yo no quiero llegar a eso, a que no tiene tiempo ni para ella misma. La pobre se Exacto. está arrancando las greñas todos los días. Así es. Sí, Muy adelante, bueno. pero no, a ver, habla, dime. No, es que yo me acordé, bueno, se me hizo muy acertado lo que decía Juan de que tiene que ver con nuestro negocio, ¿no? Que tiene que ver con este NICE 360, que este 360 grados, pues es como todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor. Y ver ese que nos rodea o todo lo que está a nuestro alrededor es tener ese equilibrio de qué nos mueve, cuál es mi meta a largo plazo, con qué actitud la abordo y por qué lo abordo con esa actitud, ¿no? Haciendo también esa reflexión de todo lo que nos decía Wendy anteriormente, ¿no? ¿Qué actividades tengo? ¿Por qué lo enfrento de esta manera? ¿Cómo estoy emocionalmente? Y ahora sí que tenga esa reflexión de qué me mueve y cuál es mi meta a largo plazo y cómo los enfrento, pues ahora sí puedo tener esa serotonina, desempeñarla mejor, tener el control, tener esos beneficios que vimos en la tablita. E incluso no me dejarán mentir, ¿no? Llegamos a dar ese punto de nos da por compartir el negocio, que aquí nos pasa que estamos al lado de una persona, les digo porque me ha tocado escucharlos, de que le compartimos el negocio, ¿no? Y no lo hacemos por trabajo, lo hacemos porque realmente nos gusta hablar del negocio, nos gusta compartir los beneficios, mira, pues, puedes trabajar desde tu casa, vas a tener ganancias, te va a ir bien, te vas a enamorar de la joyería, porque ya logramos ese bienestar o esa sensación de serotonina, ¿no? De que ya estamos bien con nosotros. Quería agregar ese punto porque va muy de la mano con NICE 360, que es ver todos los aspectos y ver cómo enfrento cada uno de estos puntos. Así es, Adelante, y Wendy. mira, yo creo que una de las cosas también que tenemos que valorar y que tenemos también que nosotros checarlo, ahorita me acordé de un comentario que ayer y Juan Carlos y yo hicimos porque cuando me dijo, oiga, doctora, este es el tema, yo vi otra cosa y hice un comentario, pero no voy a hacer el comentario aquí porque sí es un comentario algo fuerte, pero sí dije, ah, caray, entonces, pero también tenemos que ver qué cosas nos pueden ayudar a nosotros de una manera natural también a elevar estos dos neurotransmisores. Más allá del trasfondo, ¿no? De que a lo mejor tengo una mala alimentación y a lo mejor no estoy dando ese suficiente prebiótico a mi microbiota, o sea, no estoy consumiendo una alimentación balanceada, entonces no me está ayudando a que esa microbiota pueda hacer su trabajo como debe de, ¿no? Esa puede ser una. O traigo ahí un exceso de ciertos microorganismos que me pueden llegar a causar alteraciones a nivel de la microbiota también que no se segreguen esos neurotransmisores como deben de también. O sea, hay muchos factores en medicina funcional. Pero una de las cosas que nunca valoramos y que yo les apuesto lo que ustedes quieran, que si tú vas con un psiquiatra, nunca el psiquiatra te pregunta si estás haciendo ejercicio. Y esa es una de las cosas que hace que nosotros podamos liberar serotonina y dopamina. Entonces, movámonos. ¿Cómo quieres que tu cuerpo pueda segregar estos neurotransmisores si estás las 24 horas del día prácticamente sentado en un escritorio y no tienes ese momento para hacer ejercicio? Otra cosa que yo siempre le aconsejo a mis pacientes cuando tienen depresión y ansiedad es decirle, ok, dime qué es lo que a ti te gusta hacer, dame una actividad que te guste hacer. Y ya me dicen a lo mejor, pues sabes que a mí me gusta mucho, voy a hablar de un caso de un paciente y yo le decía, porque estaba muy estresado y le dije, ¿qué te gusta hacer? Me dijo, me gusta escribir de mis viajes. Yo viajo mucho y me gusta escribir de mis viajes. ¿Te relaja? Me dijo, sí, me relaja demasiado escribir de mis viajes, comentar qué hice, dónde puedes ir, el contacto de esa persona, donde te puedes contactar para la redundancia, contactar para si quieres vivir la misma experiencia que yo viví o lo que sea, ¿no? ¿Qué momento del día nosotros tenemos para nosotros mismos? Llámese, para ver una serie, para ver una telenovela, para escuchar música o para escuchar un podcast o para escuchar un programa de comedia o lo que tú gustes, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿sabes qué, Wendy? Yo tengo una hora al día que ese tiempo es para mí, es para yo apapacharme. Es para yo sentirme tranquila, calma, feliz y siento placer de yo tener esa hora para mí solita. Esa hora que no tengo que saber nada ni de mi marido, no tengo que saber nada de mis hijos, no tengo que saber nada del trabajo, porque solamente tengo que enfocarme, sí, claro, nosotros tres podemos hacer así, no solamente nos tenemos que enfocar en mí misma o en mí mismo, ¿no? Démonos esa oportunidad.
Démonos ese espacio. ¿Sabes qué? Yo voy a tomar 1 hora al día. Son 24 horas los que tiene el día, son 8 horas los que tenemos que dormir. Entonces tengo una diferencia que yo tengo que buscar en qué momento yo voy a trabajar, en qué momento voy a disfrutar ese momento para mí, en qué momento voy a dar, voy a compartir lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero, dar ese amor a los de mi alrededor, ¿no? Pero démonos ese momento y a lo mejor me van a decir, 1 hora es demasiado, doctora. Créanme que 1 hora cuando uno hace lo que más disfruta, se te vuela así el tiempo. O sea, ni te das cuenta cuando dices, híjole, ya me fue. Yo, o sea, si no tienen una ayuda, yo lo que les recomendaría es, bueno, contraten una psicóloga. Nosotros tenemos el contacto de una psicóloga muy buena y pueden esa hora decir, ¿sabes qué? Yo quiero este momento para mí, porque yo quiero exteriorizar a lo mejor ciertas cosas que me están incomodando, me están afectando, porque yo me quiero sentir mejor. No quiero estar guardándome a lo mejor ciertas emociones negativas o no quiero estar guardándome ciertos eventos que viví o que estoy viviendo y no quiero ir acumulándomelo. Y quiero que pues estar tranquila, estar feliz, estar irradiando a lo mejor esa tranquilidad, porque no tenemos que estar irradiando felicidad. O sea, también llega un punto en que uno dice, híjole, se me hace chocoso que o sea, solo feliz vive, ¿no? Y no es de que tengo envidia, sino que dices tú, o sea, algo raro pasa. Y decías tú, ¿no? Esa persona que sonríe, que hace reír a todo mundo, esa persona, ojo ahí, porque muchas veces las personas que tienen depresión y que son depresivos funcionales, es decir, que hacen, son las personas que más te hacen reír, son las personas que más feliz están, que hasta llega un punto en que dices, esto no es normal, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado y hemos conocido a alguien que dices tú, como que esa felicidad es rara, ¿no? Como que yo siento que es una máscara porque irradia demasiada felicidad, o sea, le está cayendo un trueno encima y el hombre está, o la mujer está, y dices viva. tú, ajá, y qué rico que me cayó el trueno, y dices tú, eso está raro, ¿no? Entonces, ojo ahí, y seamos siempre, ¿sabes qué? Como lo decíamos una vez en un webinar, a veces cuando tú le das, a veces hay personas que se acercan a ti y que se acercan y que dices tú, no manches, me contó toda su vida, pero es porque quería desahogarse. Y Y muchas, estaba bien. y estaba bien, ¿no? Entonces, escuchemos, aprendemos a escuchar también, porque eso también de alguna manera te va a generar de que sabes que estoy ayudando a algo, a alguien, estoy ayudando a esa persona a pasar a lo mejor ese trance que está pasando ahorita. Y pasa mucho, y no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, a mi mamá, yo le digo, mamá, es que tienes complejo de padrecito, le digo, porque todo el mundo se te llega a confesar. O sea, andamos haciendo un trámite, le digo, bueno, aquí siéntate y ahorita vengo, ¿no? Y de repente la veo que está en grandes pláticas con una persona y le dije, ¿y esa quién? O sea, ¿qué? ¿O qué onda? Me dice, no, ¿Qué iba fíjate que me estaba pasando? contando su vida y que no sé qué y que no sé cuánto. Y suele pasar. A mí me pasó una vez bueno, yo no estaba haciendo fila, estaba esperando la fila de mi mamá que se estaba vacunando y una señora llegó, se desahogó conmigo, lloró, la aconsejé, le di el mejor consejo que yo podía darle en ese momento y que tenía a la mano. Y la verdad es que me quedé así yo de, ¿y en qué momento pasó esto? Y a veces la vida o la deidad que ustedes tengan, a veces te pone a esas personas para que las escuches y que les ayudes a que salgan, o sea, a lo mejor desahogarse y decir, tengo una mejor visión porque alguien me dio una opinión. Y a lo mejor eso también a ti te hace feliz. A lo mejor te da ese placer de decir, pude ayudar a alguien, pude llegar a alguien que se sentía que estaba en el fondo del hoyo y que no hallaba cómo salir y a lo mejor yo le di mi visión de cómo podía haber salido adelante. Entonces, siempre escuchemos a las personas, no tapemos aquí, miren, aquí dicen, solemos tapar las emociones a raíz con otra emoción. Exacto. Las personas que están depresivas, muchas veces, a veces se van con los alimentos. Se tratan de tapar esa emoción con alimentación y ya hacen alimentación compulsiva. Me ha pasado mucho en pacientes que a lo mejor el típico, ¿no? Los papás, cuando el nido vacío, entonces, para como amortiguar un poco esa sensación del nido vacío, comienzan a consumir ciertos alimentos. Empiezan a llenar más bien ellos el Exactamente. nido. Entonces, están ellos porque quieren. Y cuando llegas y le dices, ¿sabes qué? Tienes que quitar ese alimento, estallan porque dicen, no manches, esa era mi manera de amortiguar o de compensar la situación que estoy viviendo. Entonces, mucho ojo aquí, cuando nosotros estamos ante una situación estresante, depresiva o ansiosa, no caigamos en esos hábitos nocivos de decir, ok, pues voy a con la comida, ¿no? Pasa mucho con la gente que fuma. No sé si se han fijado en eso, que la gente que fuma deja de fumar y empiezan con los dulces o empiezan con los alimentos. Lo cambian con algo, como dice Lo Alex, cambian lo con tapan algo. con otra cosa. Exactamente, o sea, tienen que cambiar ese,
ese hábito, por así decirlo, con otro. Entonces tienen que buscar alguna manera para sentirse ellos otra vez que están como llenando ese vacío que les dejó el cigarrillo. Entonces, ojo aquí, esas personas también tienen que checarse. Los problemas emocionales y psicológicos, si no se trabajan, se resuelven, se psicosomatizan. Sí, sí puedes llegar a somatizar ciertas emociones, eso es un hecho. Hay personas que somatizan desde con dolores de cabeza o somatizan con problemas ya de salud bastante graves. De hecho, el cáncer es una enfermedad que está muy asociada a las emociones. Ojo ahí también. Yo lo veo en mis pacientes en terapia psicológica. Bueno, pues con mucha más razón, Elizabeth, si tú eres psicóloga, lo sabes bien. Importante asistir con un profesional de la salud mental. Sí, no subestimemos la salud mental. La salud mental es algo muy importante. Y yo creo que la pandemia, esa fue una de las bendiciones que tuvimos con la pandemia, ¿no? que lo pudimos ahora exteriorizarlo. Ya es más común que escuches tú, es que esa persona está padeciendo de crisis de ansiedad, que a lo mejor antes tú escuchabas crisis de ansiedad, pues está loco, ¿no? O Por el simple decías, hecho de decir, voy a acudir a terapia, ya ahorita es a ver quién va más veces, que también, digo, tenemos que tener y encontrar ese equilibrio. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, no es que la quiero cortar, Wendy, pero ya tenemos que acercarnos un poquito más a la conclusión. Entonces, adelante, lo voy a decir en orden de aparición de mi pantalla. Adelante, Cari, con tu conclusión. Gracias, Juan. También me gustaría agregar, como decía la doctora, como decía Wendy, que nos da el ejemplo, ¿no? Cuando haces una actividad que te gusta o algo, el tiempo se nos va volando y ni ajusta ni una hora. Pues aquí ya se nos fue el tiempo, ¿no? Y de verdad decíamos al inicio, es un tema muy reflexivo que nos deja pensando. Si alguien gusta verlo de nuevo, pues lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero yo los invito a hacer eso, esa reflexión de cómo está nuestro proceso, cómo nos encontramos y si ya llegamos a esa serotonina, qué nos hace falta, qué actividades nos mueven, cuál va a ser nuestra meta y cómo enfrentamos cada una de las cosas. así es. Ahí les Muchísimas gracias, puse, Cari. gracias, Cari, perdón que te interrumpa, ahí puse el contacto de una psicóloga con la que nosotros ya hemos dado charlas, con la licenciada María del Carmen Flores Villar, y yo creo que, o sea, porque ahí me pusieron, me urge una psicóloga, ahí está el dato, contáctenla, sus asistentes se llama Montserrat, y yo creo que la verdad es que yo no he tenido queja alguna con ningún paciente que he derivado, al contrario, todos salen muy tranquilos y muy felices y me dicen, ¿sabes qué? Me gustó cómo maneja ella su terapéutica, entonces háganlo, ¿no? Y yo creo que como lo más importante, ¿no? No, no pensemos que a lo mejor no tener una buena segregación o no sentir esta estabilidad emocional o esta felicidad o que a veces no sintamos placer con cosas que a lo mejor anteriormente sí nos daban, no pensemos que es algo normal, esto no es normal. Tú tienes que sentirte pleno, te tienes que sentir, pues, no feliz todos los días, porque tampoco es que vas a estar feliz todos los días, porque pues hay diferentes factores que contribuyen a que no estés feliz todos los días, pero sí a lo mejor pequeñas cositas que sí te den placer y pequeñas cositas que digas, sabes que eso sí me generó felicidad, eso sí me generó calma, eso sí me generó una estabilidad emocional que me gustaría compartir. Si eso no está pasando, sí, chécalo. No es malo que tengas un problema de depresión, no es malo que tengas un problema de ansiedad, al contrario, creo que las personas que padecen esto son personas más fuertes porque son personas que están a diario tratando de luchar con algo que no se toca, que no se ve, solo se siente. Entonces, busquemos ayuda. Si necesitamos, busquemos un especialista, busquemos a alguien. Y sabes que si ese alguien no dices tú, híjole, no me está llenando, no está cumpliendo mis expectativas, pues busca a alguien más. O trata también de buscar qué factores pueden estar contribuyendo a que tú no te sientas con esa plenitud. Así es, bueno, muchísimas gracias. Y también, pues, como conclusión de un servidor, pues en resumen, en resumidas cuentas, más bien no está peleado, punto número uno, no está peleado la salud, sobre todo mental, con tu negocio. Y dos, recordemos que todo ese tipo de factores nos van a afectar tanto en lo personal como en lo laboral. Tenemos que estar atendiendo bien nuestras situaciones, tanto laborales como de salud. Y ojo, que recordemos que es muy importante, nuestro modelo de trabajo no deja de lado la salud. Por eso este tipo de decisión que muchos han de haber pensado, oye, pues es que parece sesión de salud. No, tiene que ver con tu negocio. ¿Por qué? Porque eso te afecta también. Sesiones de salud son totalmente aparte, pero no está de lado el factor que a través de tu actividad laboral, que se llama tener tu propio negocio, puedan estar con diferentes factores. Y ojo, y muy importante también, como punto número 3, creo que ya iban al 3, tampoco vamos a caer en los excesos, ni vamos a ser una persona que irradia porque le cayó un trueno y se siente el hijo de Zeus,
O tampoco vamos a ser esos famosos vampiros chupa energía, de que, ay, no, apenas me acerqué a Wendy, ¿no? De con solo verle la cara ya siento hasta que envejecí. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ser una persona muy negativa o estamos pasando por diferentes situaciones y no sabemos cómo enfrentarlas y sobre todo cómo podemos desenvolvernos. Entonces, es muy importante, recordemos, tenemos que encontrar ese equilibrio dentro de todos los ámbitos personales y de negocio de nuestra propia vida y día a día. Y también, muy importante, no caer en esas situaciones negativas de, ay, es que si veo a alguien triste, muchas veces lo mejor que podemos hacer es estar callado y la persona solita te va a decir las cosas. ¿Por qué? Porque la situación lo está sobrepasando. No caer en ese, ay, no es que échale ganas, sonríe, No, un like, no, porque eso es lo peor que ánimo, podemos estar tampoco. haciendo. Ajá. No estés triste, sonríe. No, pues cómo no se me ocurrió. Sí, Entonces, exacto. en vez de estarle abonando más al problema, simplemente es, oye, si tenemos el tiempo y genuinamente estamos interesados en eso, ¿sabes qué, Karina? ¿Cómo te sientes? No, pues sabes qué, un hijo de tal por cual, no sé qué, bla, 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 está bien. Y a lo mejor yo no voy a tener la solución, ni le puedo solucionar nada. O tampoco Gwen pudiera tener la solución, pero lo que necesitaba era desahogarse. Ok, ahí queda. ¿Sabes qué? No somos expertos en el tema, pero lo que necesites, aquí estamos para ti. Exactamente. Entonces, es por eso que muchas veces el hacer menos es cuando te da más resultados. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta eso y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Cari, muchísimas gracias, Wendy. Gracias a todas las personas que estuvieron en el auditorio, que vi que sí les gustó el tema. Entonces, Sí, pues más que nada, los esperamos el día mañana es jueves. Sí, ¿verdad? Mañana es Sí, jueves. mañana es jueves. Mañana en la sesión de la salud vamos a seguir hablando de los productos que están de promoción en este mes y nos vemos después el lunes a las 6 de la tarde, mismo canal, mismo Zoom, mismo todo. Gracias a todas las personas, sobre todo a las personas nuevas que ingresaron. Esperemos no haberlos espantados con este tema, pero cerramos la sesión como siempre cerramos todas. Si alguien no soporta luz brillar, brillen con más fuerza y que los bendiga. Hasta luego, buena noche. Hasta luego. nos vemos. Bye.